Porque no necesitas, mereces. Bienvenido al programa Yo Sí Te Creo. Soy Claudia y estoy aquí para escucharte. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están en esta calurosita tarde de 28 grados? Estamos un poquito más abajito de lo que hemos estado, con tantísimo calor. Recuerden hidratarse, recuerden que los golpes de calor nos pueden dar en cualquier momento, entonces hay que estar ahí muy pendientes, hidratarnos con agüita. Agüita, solo agüita. Y bueno, el día de hoy quiero enviarle un saludo muy especial a mi patrocinador oficial, Flautitas Fla Fle Fli Flo Flu, que ya están en función. Recuerden que si mencionan que de parte del programa Yo Sí Te Creo les van a hacer un descuento. Recuerden que tienen paquetes para fiestas infantiles, despedidas de solteras, etcétera. Muchas gracias al patrocinador que está aquí siempre pendiente. También le quiero mandar un saludo a una querida amiga que siempre dice que no le mando saludos, pero pues si no me escribe, no sé que me está escuchando y viendo. Fanny, querida, que me hace mis uñas, muchas gracias por hacernos nuestras uñas, nuestros caprichos. Justo ayer hacías una. También les quiero decir que voy a comprometer a Fanny que si mencionan tu programa Yo Sí Te Creo, les va a hacer un descuento. Así como también a Cintia, que está dando masajes y depilación láser. Recuerden que toda la información la encuentran en los comentarios de Instagram Yo Sí Te Creo 23 y Facebook Claugut. Y bueno, pues el día de hoy estoy rodeada de 3 caballeros guapísimos, preparadísimos. Estoy hasta nerviosa y así como alterada porque estoy muy emocionada. Son personas muy preparadas, son unos hombres que si ustedes los escucharan hablar aquí antes de entrar en vivo, son para mí grandes personas, muy estudiados, muy cultos. Y bueno, pues bienvenidos a los 3. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Se pueden acercar al micrófono para que se escuchen bien. Quiero empezar, voy a presentarlos con una pequeña reseña, y su reseña es inmensa, pero bueno, lo quiero hacer rápidamente porque el tema que hoy nos trae es súper interesante, súper importante para todas las mamis, los papis que tienen a sus niños. Vamos a hablar del examen Comipems, vamos a hablar de los matemáticos, que casi no nos gustan, y bueno, un poquito acerca de la historia de CONAMAT, porque todos pensamos, lo que les comentaba hace rato a los invitados, que solamente CONAMAT es un examen o una escuela que prepara para el examen, pero tenemos más. Bueno, el día de hoy está conmigo aquí el ingeniero Francisco Celis Villalba, que está aquí al lado de mí. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Él es ingeniero civil por la UNAM, tiene una maestría en comunicación educativa de la UNESCO, laboral estudios ambientales y proyectos hidrológicos, que ahorita le vamos a preguntar qué es eso. Residente de obra en trabajo de rehabilitación con ductos de Pemex y actualmente es director de CONAMAT del plantel Coyuya. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Está también el doctor Emanuel. Yo, Acá, estoy confundida, es que son 3 hombres. Doctor Emanuel Albanés. Albanés. Ok, Albanés. Él es licenciado en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene un doctorado en nanotecnología y trabajó en varios proyectos internacionales como el Instituto de Chipre. Tiene un proyecto de investigación con fondos de la Unión Europea, el Airport de COVID. Un diseño de un instrumento para capaz de detectar el COVID en sitio. ¿Es cierto? Ok. Él ha escrito varios artículos de investigación científica, incluyendo el libro de Física Simplificada, además de materiales para el CONAMAT. Bienvenido, doctor Emanuel. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Gracias por estar aquí. Y por último, pero no menos importante, el ingeniero Rubén Basurto. Él es ingeniero industrial por la UNAM, tiene un posgrado de administración en el TEC de Monterrey, tiene un diplomado en mercadotecnia en la ITAM y laboral casi 30 años en CONAMAT, en el ramo de la educación. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Yo aquí rodeada de puros ingenieros, bienvenidos. Y bueno, pues queremos empezar el día de hoy el tema
platicando acerca de las matemáticas. Imagínense esos ingenieros, todo lo que no saben de matemáticas. Entonces, no sé quién quiere empezar en el tema de matemáticas. ¿Por qué se nos dificultan? ¿Por qué las vemos como algo satánico, algo así de, ay no, matemáticas no, por favor, cuando te decía hace rato, puede ser algo maravilloso? ¿Quién quiere empezar? Mira, primero que nada, gracias por la invitación, gracias a los directores por estar aquí presentes. La matemática como tal, desde mi punto de vista, es un lenguaje, ¿ok? Entonces es el lenguaje que nosotros utilizamos para poder explicar lo que está allá afuera, el universo como tal. Al ser un lenguaje, este lenguaje se tiene que construir desde abajo. Es decir, en el español, por ejemplo, nos podemos ahorita comunicar. ¿Por qué? Porque ya construimos el alfabeto, ya construimos las letras, ya construimos las sílabas, ya tenemos oraciones, ya tenemos párrafos, etcétera. Hay un mensaje. Claro. En la matemática como tal, si tú no construyes las bases, no tienes las bases bien establecidas, entonces no puedes construir los demás temas. Y es lo que pasa muchas veces. Nosotros, al ser una institución reguladora, de carácter reguladora, con AMAT, los alumnos como tal llegan de un sistema en el cual no aprueban, y nosotros tenemos que hacer que con nuestra metodología ellos aprendan y aprueben en el otro sistema. Por tanto, tenemos que hacer que las bases queden muy bien establecidas. Entonces, la matemática como tal es un lenguaje que para poderlo construir hay que empezar desde las bases, desde abajo. Ahora, ¿qué te da la matemática a ti? La matemática, a diferencia, por ejemplo, del inglés, que te sirve para comunicarte con todos los que están allá afuera, ¿no? El español con todos los latinos. En general, la matemática lo que hace es que tus procesos cognitivos, tu cerebro hace que se agilice, hace que tú te vuelvas una persona más analítica, más lógica. Y está demostrado. Hay estudios de universidades muy importantes que toman un grupo muy grande de personas que les enseñan matemáticas, unas que no les enseñan matemáticas de diferentes edades, y se dan cuenta como tal, la matemática sí hace que la parte lógica y la parte analítica crezca en esas personas. Entonces, es realmente un plus. Yo te digo, si quieres ser médico, por ejemplo, bueno, un médico que sabe matemáticas y un médico que no sabe matemáticas, claro, el que sabe matemáticas va a tener una parte que analice y razona mayor. Entonces, marca una gran diferencia el que sabe y el que no sabe matemáticas. Sí. Pero ¿cómo haces para saber matemáticas? Bueno, hay varias maneras, ¿no? A mí siempre me ha gustado buscar formas de hacer que las personas se vuelvan más inteligentes. Las matemáticas es una de esas formas de conseguir que una persona desarrolle esas capacidades, ¿no? Otra puede ser la música, el deporte, hay muchas actividades. Las matemáticas ayudan a que el cerebro trabaje de una manera diferente, que se desarrolle otra parte, y empezamos a ver el mundo de una manera distinta. Y esto permite que nuestra mente empiece a captar todos los fenómenos que nos rodean y los vea tan hermosos, tan bonitos, que empezamos a darle un gusto y un sentido a todo esto. En educación a veces se habla de que para que un conocimiento quede impregnado en tu cerebro debe ser un aprendizaje significativo. Entonces, eso es lo difícil que se tiene que lograr cuando se trabaja con cualquier materia. Y en especial con las matemáticas, porque al ser una materia relativamente fría, o como la llaman fría, ¿cómo hago que despierte esa emoción en una persona? Claro. Cuando se logra despertar, lo demás es muy fácil. Entonces, ese aprendizaje significativo debe venir acompañado en muchas ocasiones de estímulos. Pero desafortunadamente en la educación con los modelos tradicionales no hay muchos estímulos. Es al contrario, hay castigos. Si no lo haces bien hay castigos, ¿no? Claro. Entonces se debe de ir mediando, dependiendo de cada persona, sus habilidades, capacidades para saberlo llevar. Realmente la enseñanza de cualquier disciplina que ayuda al desarrollo de la inteligencia debe de ser personal. No se debe de hacer como una receta mágica que pueda funcionarles a todos. Pero desafortunadamente los modelos a veces tradicionales así lo manejan. Ahí es donde viene la dificultad. Los alumnos piensan, sienten y ven el mundo diferente. Claro. ¿Cómo logro que transmitirle una idea para que pueda comprender el mundo como yo lo veo? Esa es la parte complicada. Pero cuando una vez que uno lo entiende, lo demás es muy sencillo. Eso dices tú porque es muy matemática, ¿poco no? A mí me gustaría agregar que realmente el sistema de colegio es muy sencillo. Y las matemáticas son realmente sencillas. ¿Cuál es el sistema de colegio? La práctica, hacer ejercicios. Y el modelo es tan interesante que el chico hace el ejercicio, primero el profesor le pregunta ¿cuáles son tus dudas? Ya se ubica, le pone ejercicios, le revisa el ejercicio, si el chico no lo contesta correctamente, le pone más ejercicio, si lo contesta correctamente, pues pasa al siguiente nivel, y él va adquiriendo mucha seguridad y mucha confianza en sí mismo. Yo creo que el principal, y lo comentábamos hace un momento, el principal mito de las matemáticas es el pensar que son difíciles. La verdad es que son muy sencillas, son muy lógicas, son bonitas las matemáticas.
Claro, el niño que llega o el joven que llega a la escuela, pues ya llega muy golpeado psicológicamente, ¿no? Porque ya reprobó, ya lo regañó el maestro, ya le regañó el papá, porque va a tener ahora que pagar regularización. Pero cuando el chico logra alcanzar ese objetivo, es muy sencillo, y lo más importante es lograr que ellos tengan esa confianza. Realmente la autoestima de los jóvenes crece mucho después de que han tomado algún curso con nosotros. Y ejemplos tenemos muchísimos. Algunos mueven hasta la reflexión profunda, en el sentido que recuerdo de una niña que tuvimos de la secundaria 2, tomó el curso, presentó su examen, pasó todo, y después le dijo a la mamá: oye, mamá, voy a participar de las Olimpiadas de Matemáticas en la escuela. Ay, wow. Sí, mijita. Inclusive cuando pasó el examen, las compañeritas le dijeron: oye, ¿a quién le copiaste? O sea, no creían en ella. Claro. Y la mamá tampoco creía en ella. Le dijo: ay, sí, mijita. Cuando finalmente la niña participó en el concurso, le dijo: oye, mamá, me van a dar un premio en la escuela. Quiere decir, un premio, mija. Y, o sea, tampoco le creía a la mamá. Finalmente ella había quedado en segundo lugar en ese concurso de matemáticas. Después fue la mamá, pues con cierta pena, a comunicarnos esta experiencia. Dice: me siento muy apenada porque la primera que no creyó en mi hija fui yo. Y nos daba las gracias y nos hablaba acerca de esa experiencia tan bonita, y ella le cambió, como mencionaba en ese momento, le cambió la vida a la niña, ¿no? Ya pudo empoderarse y continuar con su proyecto de estudios y de vida, ¿no? Entonces, es muy sencillo, no son realmente difíciles, no son cosas del otro mundo. Bueno, hablamos de sumas, restas, multiplicaciones, quizás hasta raíz cuadrada, pero, por ejemplo, el álgebra, que se le complica mucho a los chicos. Es que todo es un proceso donde tenemos que seguir un camino, no podemos ahorrar los pasos. Solamente los genios se los ahorran. Okay. La gente que somos normales tenemos que pasar por ese camino para poder llegar a la meta. De hecho, aquí agregando en esta parte, o sea, cuando alguien te llega reprobado, por ejemplo, de cálculo, te dice: no sé cálculo, realmente no es que no sepa cálculo, es que las bases justo de aritmética y álgebra no las tiene bien establecidas, y por eso no puede construir esa parte. Y aquí, mencionando lo que decía el ingeniero Basurto, tenemos cada caso, que a veces esas ideas en CONAMAT como tal es tan bonito romperlas y transformarlas. Nos tocó a mí especialmente un caso aquí, nos tocó en el plantel de Narvarte. Llegó un chavo que tenía un fundamento muy claro y lógico de por qué no podía aprender matemáticas. Él te decía: yo por genética no puedo aprender matemáticas. Y tú, por genética no puedes aprender matemáticas. ¿Cómo es posible eso? ¿No? A ver, claro. Platícame todo este desarrollo. Y mira, es que fíjate, mi papá no sabe matemáticas, no puede con las matemáticas, ¿no? Su hermano tampoco pudo, y me cuenta que su abuelo tampoco podía aprender matemáticas, y mi hermano tampoco sabe matemáticas, por tanto ahí está el gen. Lo que hacemos aquí, cuando vienen estas ideas como tal, tú no tienes que rechazarlas de momento. Esa persona cree exactamente, dice: ok, tú crees que no puedes aprender matemáticas, perfecto. Tú sabes que no sabe matemáticas y no lo puede aprender porque aún no tiene las bases. Entonces le empiezas a dar esas bases, como dice el ingeniero Basurto, empieza a resolver los ejercicios y de repente te das cuenta: mira, ya te cambiamos el ADN, ya no tienes ese gen, ya no salió, ya te cambiamos el ADN y ya se queda. Y entonces va pasando. Lo bonito de este sistema es que al momento de que tú aprendes con él, crees en él, y entonces tú, al creer en ese sistema, te vuelves un candidato perfecto para después enseñar ese sistema. Y por eso es que nosotros, nuestra ideología es jóvenes enseñando jóvenes, porque son alumnos que venían reprobados en otro sistema, aprenden con nuestra metodología, creen en nuestra metodología, y después de eso ellos pueden transmitir esa metodología a las siguientes personas. Claro. Sí, hay algunos casos en donde es real la dificultad para poder aprender matemáticas, pero son muy poquitos, ¿no? Una amiga me contaba que su hija tenía discalculia y no podía hacer operaciones básicas, pero estamos hablando de un universo de miles de personas, una realmente tiene esa dificultad. También hay personas que no pueden imaginar en 3 dimensiones, ¿no? Entonces para ellos es muy difícil el manejar incluso algunas actividades que para muchos es muy fácil y común, ellos no las pueden realizar, y ese es un desarrollo del cerebro que no va al tiempo, al ritmo normal, que incluso tiene una dificultad de desarrollo. Entonces sí hay casos, pero estamos hablando de que son casos mínimos. A veces uno también peca de soberbio cuando uno empieza a ser bueno para enseñar, y cuando hace muchos años me llegó una persona que decía: es que es de lento aprendizaje, y uno con su soberbia: sí, no importa, y ahí se da cuenta lo que realmente es una persona de lento aprendizaje. Y te puedo comentar que en más de 25 años que llevo en CONAMAT solamente me ha tocado uno de ese tipo. Y si es una persona diferente, especial,
totalmente alejado de lo que es el alumno que nos llega como promedio, ¿no? Y entonces uno sí se da cuenta de que sí hay situaciones, pero son muy pequeñas, son mínimas, y entonces va entrando en una realidad que a veces hasta que la vives, la entiendes. Entonces prácticamente el ingeniero nos está diciendo que no es imposible las matemáticas, que no hay como una condición específica para aprender, todos tenemos la capacidad de aprender matemáticas, ¿cierto? Exceptuando en esos casos en los que realmente hay un tema quizá de neurológico, psicológico, mental. Pero que todos podemos. Que aquí me gustaría, por ejemplo, puntualizar. Nosotros también tuvimos un caso de un alumno que tenía dislexia. Entonces, el alumno como tal, en nuestra metodología buscamos que desarrolle paso a paso, que lo va desarrollando. Él con la dislexia que tenía, era muy difícil pasar del paso A al paso B, porque de repente salió un menos de la nada, salió un más y todo. Bueno, claro. Esa situación es lo que hacía las cuentas mentales. En su sistema como tal, el profesor no creía que él podía hacer todo mental, el profesor creía que él copiaba. En nuestro sistema vimos que no estaba copiando, él tenía todo este desarrollo en su mente. Entonces, esta persona como tal, obviamente no logró curar la dislexia, pero terminó siendo uno de nuestros profesores en CONAMAT. Entonces, sí te ayuda en esa parte. Son historias exactamente, de historias verídica, sí, ¿no? Que también creo que es una parte fundamental, la calidad de los maestros. Porque si tienes un maestro que te dice es un burro porque te equivocas, si tienes un maestro que te equivocaste en alguna operación y te pone un tache el tamaño del cuaderno, como decía el ingeniero, pues van disminuyendo tu autoestima y creer en ti mismo, ¿no? Entonces, creo que también esa parte de la calidad de los maestros en las escuelas es súper importante. Y en las primarias creo que generalmente, que es donde iniciamos las matemáticas, son donde los maestros son menos preparados y son donde los maestros menos nos tienen en consideración a los alumnos con temas de matemáticas, ¿no? Yo les puedo poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, uso lentes desde los 8 años por ahí, pero a los 6, 7 años que yo no alcanzaba a ver el pizarrón, la maestra no se daba cuenta de que yo no veía, simplemente decía, no hace las cosas, no pone la atención debida, y lejos de ayudarme, pues pasa lo que tú dices, ¿no? Me baja la autoestima. Sí, los catalogan como alumno problema. Alumno burro, así literal, porque así te decían, eres un alumno burro, y obviamente pues eso va mermando tu seguridad, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sí sería muy importante que los maestros también tuvieran esas capacidades, esa sensibilidad con los alumnos, de entender que no todos tenemos la misma dinámica, ¿no? Así es. Aquí un punto importante lo que comentabas, ¿no? De los maestros son muy jóvenes en la escuela, muy, muy jóvenes, son chicos de 15 años, 16 años, o sea, muy, muy chicos, y obviamente están hablando el mismo lenguaje que los jóvenes, ¿no? Acaban de pasar por un proceso también de, no quiero decir de fracaso, pero sí de reto en cuanto a las matemáticas, y lo ven con mucha naturalidad, ¿no? La comunicación con ellos. Por ejemplo, en la escuela jamás a un chico que tiene alguna de matemáticas, jamás se le dice, eso lo debías ya de saber, ¿no? Jamás se le dice eso. Se regresa el profesor y le explica desde lo básico, ¿no? O sea, no hay problema en ese sentido, ¿no? Y de aquí les quiero preguntar el tema de cómo surge CONAMAT, justamente para este tema de las matemáticas. ¿Es ese cómo surge CONAMAT? Pues cuéntenos de CONAMAT. Yo me sé una historia muy interesante por ahí, respecto a que el director, el ingeniero Arturo Santana, que actualmente es el director general, él trabajaba en una vocacional. Él estaba en una vocacional y trabajaba en una secundaria. Y en alguna ocasión que faltó un maestro, el director le dijo, oye, mete a estos jóvenes a un salón porque están haciendo mucho ruido y no dejan a los otros grupos tomar clase. Total, que metió a los jóvenes al salón y les dijo, ¿y su maestro de qué tenían clase? ¿De matemáticas? Pues mi mero mole. Y les empezó a enseñar a los jóvenes, les empezó a enseñar matemáticas, pues encantados con el profesor, porque él era mejor, él estaba estudiando en la vocacional y los jóvenes eran de secundaria, la diferencia de edad era mínima. Total, que esto fue 2 o 3 semanas, regresa el profesor titular y los alumnos ya no querían tomar clase con el maestro titular, querían que el prefecto les diera la clase. Pues, obviamente eso no era posible. Y de ahí surge la idea porque los padres de familia se organizan y le piden a este joven, hoy ya ingeniero Arturo Santana, le piden que les dé clases de regularización los fines de semana. Y él dice, no, pues yo encantado. Claro. Y así es como empieza a él a dar las clases de regularización. Él toma sus estudios, después se va a estudia en el Politécnico la carrera de ingeniería civil. Finalmente se va a estudiar a Canadá. Al regreso de Canadá, regresa a una de las tantas crisis que tenía México, muchas de las que ha habido a lo largo de la historia,
y no había chamba en su rama, que era la ingeniería civil. Dice, pues voy a hacer lo que siempre he hecho, que es regularización. Y así es como se empieza a formalizar la estructura de Colegio Nacional de Matemáticas. Para que sepan. Además, no nada más el Colegio Nacional de Matemáticas es el tema de Comipems. Aquí tenemos una historia de vida de un joven que igual llegó a CONAMAT como alumno, pero pues mejor que no la cuente aquí el ingeniero. Adelante. Claro, mira, en mi caso a los 13 años estaba en este proceso que ahorita vamos a hablar, supongo, en la parte de la Comipems. Y bueno, yo tenía buenas calificaciones en la escuela. No fui un alumno que reprobara, tenía buenas calificaciones. Pero bueno, quería entrar al CCH Sur. Te estoy hablando en el tiempo en el que yo estaba en el CCH Sur, te pedía para entrar, te pedía 94 aciertos. ¿Okay? 94 aciertos. La prepa 6, que siempre ha sido la que más ha pedido, te pedía 102 en ese tiempo. ¿Okay? El examen, ahorita lo vamos a ampliar, son 128 preguntas. Entonces, cuando yo llego a CONAMAT, me hacen el examen diagnóstico. El examen diagnóstico es para que tú veas cómo estás respecto a ese examen al que te vas a someter. Realmente, como tal, es un concurso. Okay, estamos en un concurso de selección, que el instrumento que se utiliza es un examen. Pero es un concurso como tal, porque cuando tú hablas de un examen, en México, en cualquier sistema educativo, pasas con 6. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, en un examen de 128 preguntas, y hoy en día una persona que tiene 102 aciertos, de 128 estás hablando de que es más o menos 8.8 de calificación, y no se queda donde quiere estudiar. Así Entonces, pasaría el examen, pero no se queda. Pero bueno, eso lo vamos a detallar un poquito más. El punto está que yo llego ahí como un alumno y mi examen diagnóstico sale con 10 de calificación que yo tenía en la secundaria, sale con 42 aciertos. Entonces, en ese momento, pues estaba muy lejos de la meta como tal. ¿Sí? Entonces, tomé el curso para ingresar al bachillerato, termino el curso, hago mi examen, terminando el examen, llegué a los 110 aciertos, entonces me quedé donde quería, que era el CCH Sur. De hecho, quedé sobrado y también me hubiera quedado en la prepa 6, pero bueno, yo quería el CCH Sur. Y justo el ingeniero Arturo Santana, el dueño del colegio como tal, se para y dice, bueno, sus hijos en la última junta, antes del examen, ¿qué les parecería que sus hijos dieran clases de matemáticas? Y bueno, tú te quedas clases de matemáticas, bueno, yo cómo voy a dar clases de matemáticas, claro. Tengo 13, en un año voy a cumplir 14, ¿cómo con 14 voy a dar clases de matemáticas? Y así, tenemos un curso que se llama Diplomado en Matemáticas. El Diplomado en Matemáticas como tal te busca todas las herramientas necesarias, desde aritmética, desde 0, hasta el cálculo integral. Entonces llevas todas las matemáticas que vas a llevar realmente durante toda tu vida académica hasta los primeros semestres de universidad. Yo estudié física. La física ya la construyes con una matemática más elevada, pero requieres estas bases para construirla. Claro, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, mi mamá como tal, mi mamá es uruguaya, ella viene de una familia muy pobre de Uruguay, ella viene a México por unas mejores condiciones, y ella creía que la educación era el camino para encontrar una mejor vida, ¿no? Para abrirte ciertas puertas. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Vas a este curso. Y yo le digo, no ¿cómo que voy a este curso? No voy a poder. Porque era viernes, sábado y domingo. Entonces yo a plena adolescencia digo, ¿cómo me vas a viernes, sábado y domingo a ponerme en esta situación? Claro. Vas. Bueno, yo quería estudiar antes de eso relaciones internacionales. Termino el curso como tal y terminando el curso empiezo a dar clase. Y es lo que dice el ingeniero Basurto. Te das cuenta tú que eso que te habían dicho es cierto. Te vuelves también como un pequeño rockstar. Okay. Porque empiezas a sentirte con una autoestima alta de que la gente te empieza a ver, tú entras a los salones, tus alumnos son de 18, 19 años, 20 años y tú tienes 14 años, entonces va entrando, de repente está el niño parado, porque es un adolescente joven, claro, están y tú, ¿qué hace esa persona ahí parada? Ven y siéntate, va a tomar clase y tú, no, aquí voy a empezar. Sí, pero también te hace un reto muy fuerte. ¿Por qué es el reto muy fuerte? Porque ellos no creen que tú sabes. Entonces, lo primero que están es viendo que a ver si sabe o no sabe. Cuando empiezan a entender y empiezan a ver que sabes, empieza a haber una comunicación muy padre entre el alumno y el profesor como tal. Claro, la doble admiración. Exactamente, y bueno, y de ahí realmente seguí mi carrera como tal, como físico, luego hice una maestría en Ciencia y Ingeniería de Materiales, un doctorado en Nanotecnología, me fui a Europa, estuve en un instituto muy fuerte que es el Instituto de Chipre. Dirigí un proyecto muy importante durante una situación muy difícil en la humanidad que fue lo del COVID. Y lo padre aquí, Claudia, es que tal cual, tomé muchísimos cursos con muy buenos profesores, con muy buenos doctores, internacionalmente hablando, pero cuando volteo hacia atrás en mi vida
Y digo, ¿cuál es realmente ese punto de inflexión? El punto de inflexión es cuando cambia la concavidad de la vida. Entonces, ¿dónde cambió mi vida? ¿Dónde la vida fue diferente como tal? Claro. Fue ese diplomado en matemáticas, del cual agradezco a CONAMAD y estoy muy feliz de estar aquí. Ahora eres el director de CONAMAD. Del corporativo. Director general corporativo. Sí. Ese niño de 14 años hoy es un director Sí. de CONAMAD. Sí, cambia vidas. Bueno, pero vidas. también implica ahí mucho que los maestros, los profesores que estaban contigo, creyeron en ti. Es lo que decía hace rato, ¿no? Justo, te dieron ese impulso. Es que esa parte no puede, o sea, lo decía el ingeniero Basurto. O sea, nuestros profesores no dudan del alumno como tal, porque en muchos de los casos ellos vivieron esa parte. Uh-huh. Ellos ya se sintieron rechazados, ya reprobaron como tal y dicen, bueno, entiendo esa situación. Me encantó la frase que hice porque es la frase que más se utiliza fuera del sistema educativo de nosotros. Uh-huh. Un profesor te quiere enseñar cálculo, ¿ok? Y te dice, va a ser una factorización que es lo de álgebra que tienes que saber. Y te dice, para hacer un límite, por ejemplo, eso ya lo tendrías que saber. Sí. Esa frase, ¿cómo pega? Porque tú dices, pues ya lo tendría que saber, pero no lo sé. Uh-huh. Y la maestra antes de eso me dijo que eso yo ya lo tenía que saber y no me lo dio. Entonces, esa frase, esos 5 minutos que a veces hasta te ambientan un sermón y te dicen que ya lo tendrás que saber, porque todo ese tiempo... Lo reciben como agresión. Sí. Sí. Pues sí, pues yo estoy aquí para aprender. Exacto. Si lo supiera no vendría, ¿no? Exactamente. Así de fácil. Entonces, pero en esos 5 minutos que se avienta diciéndote por qué ya lo tendrás que saber, te lo juro, es el tiempo necesario que tú requieres para explicarle el tema. Claro. Y entonces ahora sí ya lo sabes. Entonces ya esa parte, esa falta de luz que se te viene y dices, ¿qué es esto? No entendí. Y de repente te explican dónde viene. Ya lo entendí. Sí, exactamente. Ya lo sé. Sí lo tendría que saber. Y yo vi casos en la universidad de jóvenes a los cuales el profesor les dio esos 5 minutos de agresión, nunca más se volvieron a parar en la clase. Entonces, un compañero de la facultad lo vi y nunca más lo volvió a ver. Sí, de hecho, la principal causa de deserción en la universidad son las matemáticas, en cualquiera de las ciencias. Sí, de hecho. Sí. Yo sí, de hecho, sí. Uno de los aspectos que nos hace diferentes al profesor tradicional es que creamos nuestro propio modelo. Hay modelos a lo largo de la historia que es constructivismo, el humanismo, y aquí empezamos a trabajar sobre la marcha creando un modelo, y la educación tiene que irse actualizando. Claro. Nosotros lo vamos haciendo. Que si este año cambió el examen de Comipeores, lo cambiamos. Que si este año cambió el examen de la UNAM, nos ajustamos. Que si este año cambió el examen de Poli, nos ajustamos. Que ya salió un nuevo curso para certificar el bachillerato, nos ajustamos. Claro. Somos especialistas en ajustarnos ante el mercado que surge en nuestro país, ¿no? Y ese tipo de modelos permite que el profesor sea muy dinámico en sus clases, en sus estrategias, en sus metodologías. Y esto permite que el alumno nos vea como alguien que está actualizado. Las generaciones cambian muy rápido. Uno afortunadamente al estar en contacto con jóvenes ve esos cambios, ¿no? Y a veces cuando empieza a hacer conciencia ve cómo era un alumno hace 5 o 6 años, cómo son ahora, claro. Y hay una gran diferencia, ¿no? Hay problemas a veces hasta generacionales con los tutores, porque no se logran comunicar con los jóvenes precisamente por esos pocos años que se llevan de diferencia. Y peor aún cuando el tutor es el abuelo o la abuelita, ¿no? Sí, no. Llega la abuelita en una plática y dice, es que no sé cómo ayudarla, no me hace caso, es que está viviendo conmigo porque sus papás se separaron y está viviendo conmigo. Entonces, todavía, a pesar de que ella intenta ayudarla, pues la brecha generacional es muy larga, no lo permite. Y al no tener a alguien que la siga apoyando, es donde vienen esos decaimientos, esa frustración y ese alejamiento de los modelos tradicionales escolares, la deserción. Entonces, somos un país en donde la deserción es muy alta. Altísima. Se habla de cuántos alumnos entran a la primaria, cuántos terminan una licenciatura, una maestría, un doctorado, y estamos hablando de una cosa ínfima. Y todo esto no es necesariamente por la dificultad de las materias, sino es por el entorno social en el todo lo que los rodea, ¿no? A los alumnos. Sí, pero afortunadamente hay, yo creo que estos esquemas, por ejemplo, el hecho de que Colegio Nacional de Matemáticas, y en especial a mí me gustaría hacer especial énfasis en el libro de estrella de Colegio Nacional de Matemáticas, que es el libro de Matemáticas Simplificadas. Este libro ha recibido inclusive reconocimientos internacionales, ha recibido premios editoriales, por ahí tiene un reconocimiento inclusive creo que de la UNESCO, ¿no? Realmente ha sido un libro fuera de serie. ¿Y qué es lo valioso de este libro, lo excepcional?
de que anteriormente, recordemos, por ejemplo, que existía, querías aprender álgebra, te chutabas el Baldor, ¿no? Querías aprender tal, el Martínez Caballero, querías que aprender, o sea, había un libro por cada área de las matemáticas, y había un escritor específico, y este libro condensa, por eso le llama Matemáticas Simplificadas, desde aritmética, que es el equivalente a palitos 1, pero que es esencial porque son los cimientos de toda la matemática, hasta cálculo diferencial e integral. Es decir, como lo mencionaba el doctor hace rato, quien domina esas áreas ya tiene la puerta abierta para la carrera universitaria. Claro. De hecho, hay en una universidad en Estados Unidos que hay un lema que dice, quien domina el álgebra, ya terminó. Y hay estudios que dicen que quien domina álgebra al entrar a la universidad tiene un 80% más de probabilidades de terminar exitosamente la carrera que alguien que no domina álgebra, a ese grado, ¿no? ¿Y qué es lo bonito de las matemáticas? Pues que la matemática no solamente te enseña a resolver problemas, sino que te enseña a plantearlos. Y ese es el secreto de la vida. Nosotros vivimos de tomar decisiones. En el ámbito que me digas, hay que tomar decisiones en el día a día. Y la matemática te da la herramienta para poder tomar esas decisiones adecuadas. Y si te equivocas, no hay problema, aprendiste de ese error. Claro. Y es el proceso de la vida, ¿no? Del ensayo del error y cómo vas creciendo y cómo vas evolucionando dentro de tu propia área profesional. Entonces, no hay ningún problema. Aquí lo que nosotros sugerimos indudablemente es que todos pudieran tomar este curso de matemáticas, de diplomado de matemáticas, y les va a cambiar la vida, les va a dar un reconocimiento, seguridad, proyecto de vida, les va a dar muchísimas herramientas para la vida a los jóvenes. Esa es la situación que me parece muy, muy importante hacer énfasis. El diplomado en matemáticas. Recuerden que cualquier información pueden encontrarla en Conamat. ¿Tiene alguna página? Sí, conamat.com. Ahí está, y ahí están los costos, que tampoco son elevados, y los voy a comprometer a que si les llaman y les dicen que los vieron en Yo Sí Te Creo, les van a hacer un descuento. Claro, con todo ¿Vieron? gusto. Súper, ya conseguimos un descuento para que podamos, y además es para todas las edades, ¿verdad? Sí. ¿O tiene alguna edad específica? Bueno, obviamente de 7 a 5 años, pues, ¿no, verdad? Empezamos con cuarto de primaria, lo más abajo que podemos. Como... Y ya de ahí hasta arriba, hasta... Sí, hemos tenido alumnos, desde cuarto año de primaria pueden dar el diplomado de matemáticas. Es el diplomado Kids, que es para niños de cuarto, quinto y sexto. Perfecto. Después tenemos el Junior, que es para los chicos de secundaria. Y finalmente tenemos el Máster, que es para los jóvenes que tienen 14, 15 años, que están entrando a la adolescencia, a la prepa. Exactamente, a la preparatoria. Y con eso llegan armadísimos para la universidad. Fíjate. Sí. Oye, y por ejemplo los horarios de estos cursos, de este diplomado, por ejemplo, pueden decir, es que estamos en la escuela, hay accesibilidad. Mira, tenemos más de 40 planteles, entonces los horarios van cambiando, pero sí hay mucha accesibilidad. Sí, hay entre semana, hay fin de semana. En las tardes, el fin de semana. Entonces no hay pretexto. No hay pretexto. No hay pretexto para no y ahora poder con el descuento menos. No hay pretexto, hay descuento, hay muchos planteles, hay muchos horarios. Y bueno, estamos escuchando de 3 expertos que les va a cambiar la vida el tomar este taller, este diplomado de matemáticas. Será importante que ustedes, papis que nos están viendo, ustedes, mamis que nos están viendo y escuchando, pues lo tomen en cuenta, ¿no? Porque son expertos que les están diciendo, si toman esto les va a cambiar la vida y van a ser como más exitosos, más... van a tener más herramientas. Para poder lograr los objetivos de la universidad, porque ahorita hablaban de la diserción. Mira, yo lo resumiría, si quieres, en una pequeña frase. No es que nosotros queramos formar matemáticos, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que la matemática deje de ser un problema, como se ha visto mucho en la vida, y se vuelva un impulso, como le dijo el ingeniero, una herramienta que te ayude a triunfar en lo que tú quieras. Si tú quieres ser abogado, sigue siendo abogado, pero con la matemática va a ser un abogado que va a tener otras herramientas que no te lo va a dar si no la tienes. Otra perspectiva te va a dar la matemática en lo que hagas, porque siempre han dicho que la base de todo son las matemáticas. Sí, ahora, sí o sí en la prepa sí resolvemos. Estos son datos completos del INEGI, obviamente antes de la pandemia, ahorita después de la pandemia están un poco peor, pero todavía no los tenemos registrados. Sí, pero bueno, es 70% de las personas que entran a la preparatoria reprueban matemáticas, o física o química. ¿Eso qué significa? Que tenemos que 7 de cada 10 personas que entren van a tener problema con la matemática o con física o con química. Entonces, eso es una de las situaciones que afecta mucho la parte de deserción durante la preparatoria. Porque repruebas matemáticas, si repruebas matemáticas, como es el lenguaje que usted en física, repruebas química, y entonces vas dejándolo y te vas atrasando.
Claro. Y eso te va afectando. Entonces, sí es como algo, lo decía muy bien el ingeniero como tal, que nosotros buscamos que sea remedial antes de que pase el problema en la prepa. Claro, Entonces, por supuesto. Imagínate, tienen este diplomado KIDS, que es muchísimo antes para que cuando lleguen a secundaria ya van preparados. Cuando van a prepa y luego a la universidad. Y funciona, Por ejemplo, en mi caso tuvimos una alumna que tomó uno de estos diplomados previos al curso de bachillerato y cuando vino su examen diagnóstico sacó 90 aciertos. En el de diagnóstico, o sea, sin haber tomado un curso, pero tomando el diplomado de matemáticas, el junior. ¿Y a qué vamos? Que las matemáticas ayudan a que desarrolle esa capacidad de razonamiento. Y el examen de ingreso a bachillerato es prácticamente razonamiento. Entonces, cuando un alumno va desarrollando esa etapa de su vida, en su cerebro, esa área, entonces el examen se vuelve más sencillo. Sin necesidad de estar estudiando una cantidad de horas grande, tiene buenos resultados, ¿no? Pero, porque son más analíticos y razonamiento. Exacto. Los exámenes de decisión múltiple tienen una característica básica, sobre todo en este caso los de bachillerato, que tienen 4 posibles respuestas. 2 se pueden eliminar por absurdas usando el razonamiento. Claro. Una es parcialmente correcta y la otra es totalmente correcta. Un alumno que usa este razonamiento, adquirido a través de las matemáticas, puedes tener una probabilidad muy alta de obtener un buen puntaje sin haber estudiado. Pero esas son las cosas que a veces no entienden o nadie se las explica, ¿no? Claro. No le ven sentido a algo como esto. Claro, hablando, por ejemplo, del examen de ingreso a la prepa, que es el Comipems, así es. Que ahorita aquí nuestros expertos nos van a disolver todas las dudas en referencia al examen, porque no estamos como que entendiendo bien. Hablaba el doctor de química, física, matemáticas, y creo que aparte eso es el alto más, lo que más puntos da. Y habilidad matemáticas, sí. Entonces, eso es lo que más puntos da en un examen, y eso son los que siempre estamos bajos. En el examen de bachillerato, las 2 materias más importantes es español y matemáticas. Sumando los reactivos de habilidad matemática y habilidad verbal, es el 42% del examen. Lo que hace la prueba PISA o todas las pruebas internacionales de medir la comprensión lectora y las matemáticas es también lo más importante en lo que antiguamente era el examen de ingreso a la secundaria, el examen de bachillerato, el examen para cualquier universidad, ya sea UNAM o politécnico. Es lo que más se mide. Español y matemáticas es como lo más importante, lo que tiene más. Sí, ahora es un análisis muy bueno. Si tú ves, son 16 preguntas de habilidad verbal, 12 de español, 16 de habilidad matemática, 12 de matemáticas. Entonces ahí está el 42% de las 128. Pero si te vas también a la parte de las 16 de habilidad matemática, 12 de matemáticas, 12 de física y 12 de química, hay un 40% relacionado con matemáticas en el examen. Prácticamente. Entonces, exactamente. Por ello es que, lo que decía muy bien el ingeniero hace ratito, una persona que ya tomó el diplomado como tal, ya tiene esa parte del razonamiento, ya tiene las bases matemáticas, ya tiene el 40% resuelto de este difícil de este examen. Sí, que es muy complicado. Que es tan difícil y que, bueno, yo siento que cuando sales de la secundaria y te dan esta guía para el examen de admisión, pues no sabes. La gran mayoría de las cosas que preguntan no las sabes, no te las enseñaron, no las sabes. Es que desde el concepto hay errores. Por ejemplo, la Comipems se entrega tanto por parte del Ceneval y de la UNAM una guía que se llama temática, que es una guía temática donde vienen solamente los temas. Pero el alumno no lo entiende y el tutor tampoco. Nada más dice resolver ecuación de segundo grado por fórmula general. Y ya. Y tú dices, ¿qué es eso? Un alumno que no sabe o que no tiene orientación o que no tiene quien le enseñe o que no toma un curso, por cuenta propia tiene que meterse en tomar un libro, ponerse a estudiar ecuaciones de segundo grado y tener el conocimiento suficiente para decir hasta este nivel me están pidiendo. Y eso es muy difícil que lo hagan. Por supuesto. Entonces, esa es la facilidad que se da cuando alguien ya conoce la estructura, el nivel y va guiando a estos alumnos. Viene un examen de simulación en cada una de estas guías. Es para que el alumno se siente y en 3 horas lo resuelva con las respuestas al final. Y los alumnos creen que eso es lo que necesita estudiar para tener éxito en el examen. Bien. Y lo resuelven en 3 meses. Yo sí, porque se dan su tiempo. Sí, 2 me doy mi tiempo. Cada semana o en 2 semanas acaban una materia. Y yo les llegaba a preguntar a los jóvenes cuando todavía daban las guías en físico, ahora ya las dan en PDF. ¿Cómo vas con tu guía? Bien, ya llevo como la mitad. Te la dieron hace 2 meses y apenas llevan la mitad. Sí, eso es para que te sientes y la resuelvas en 3 horas. Que es lo del examen, sí, ¿no? Y ellos equivocadamente están pensando que a través de esos reactivos
es suficiente para presentar un examen como estos. Entonces, esa es un error muy grande que llegan a cometer las personas, ¿no? Se confían por tener promedios, como decía Manuel, altos. Claro. ¿no? A veces llegamos a encontrar alumnos que van al curso, les hacemos su examen de diagnóstico, promedio de 10, 50 aciertos, 60 aciertos, es un ejemplo claro, ¿no? Sí, y sí, eso es muy común que lo encontremos, ¿no? Y el papá se sorprende. Entonces, cuando yo hago esta dinámica con los papás, les digo, me van a decir el puntaje y me van a decir su promedio. ¿Y esto para qué lo hago? Para que el papá se dé cuenta que su situación es única, ni particular, claro. ni su hijo falló el día de hoy, ¿no? Claro. Es una situación que hasta cierto grado es común, porque el hecho de estar preparado para un examen de ese tipo no es lo mismo que tener un promedio alto en la secundaria, ¿no? Como mencionábamos, cómo se elabora un promedio en secundaria, ¿no? Claro. Y el papá se va con esa idea. Y hay papás que han llegado conmigo y me dicen, es que el año pasado mi hijo, cuando venía el examen, lo iba a inscribir al curso y me dijo, papá, no gastes. Confía en mí, me voy a quedar en mi primera opción. Y él le creyó. Y confía en él. Pero, y no nos quedamos. Y no nos quedamos. Ingeniero, también tenemos que hacer la reflexión respecto al momento que estamos viviendo. Es indudable que el nivel de los jóvenes ha tenido un tropezón fuerte a consecuencia de la pandemia. Sí. Ese año de la pandemia fue un atorón fuertísimo que aún no se recupera. Hoy en los cursos que tradicionalmente era un repaso, ya no es suficiente un repaso. Prácticamente tienes que empezar de cero, ¿no? Exactamente, prácticamente es parte de cero. ¿Y cuál es el otro gran enemigo de la actualidad? ¿Cuál es para los jóvenes? La internet, las redes sociales. El celular. Las redes sociales. El celular. Ese se está convirtiendo. Tengo entendido que este programa es en vivo. Yo le haría una pregunta para que ustedes, a su vez, quienes nos están escuchando, si tienen un hijo adolescente, se la hagan a su hijo. Pregúntele cuánto es 8 por 7. Le hace esa pregunta. 8 por 7. Ay, ¿sí? Déjame saco el celular. Exactamente. Y los papás se quieren morir cuando les decimos, ¿cuánto es 8 por 7? Y el chico no se la sabe. Dice, ¿cómo no te la sabes? Claro. Claro, el cerebro trata de ahorrar energía y para eso está el celular. Claro. Sí. La siguiente pregunta, ¿cuánto es 11 por 11? Y muchas veces los jóvenes contestan más rápido el 11 por 11 que el 8 por 7. ¿Qué estamos evaluando? La tercera pregunta es el 15% de 120. Y la abuela la contesta así. Claro. ¿Y los jóvenes? ¿Cuánto? ¿El celular? Permíteme. Sí. ¿Qué estamos haciendo con estas tres preguntas? Con la primera pregunta estoy evaluando cómo andas de conocimientos básicos. Las tablas te las debías de saber desde la primaria. Pero como no las has practicado por el celular, pues ya se olvidaron. Ahí están, claro, es cuestión de que las repase un poco y ya las recupera. Sí, regresa. Y la que contestan con mucha frecuencia mejor que la primera es el 11 por 11. Y curiosamente esa jamás se le enseñaron. Él tuvo que construir primero el 11 por 10 más 11. O sea, tuvo que haber una labor de construcción mental para encontrar la respuesta. Es decir, el chico tiene la capacidad de aprender. ¿Por qué no ha aprendido? Por el celular, por las redes, por etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el punto importante es que los papás logremos tener esa conciencia de qué momento estamos viviendo, porque además es un momento especialmente retador, y todos los humanos, los mexicanos en especial, nos crecemos ante el reto. ¿Cuál es nuestro gran reto? Que México va a ser una gran potencia en muy corto tiempo, y se requiere capital humano capacitado. Claro. Ahorita estamos prácticamente ya a pleno empleo, y cuando estos jóvenes adolescentes dentro de 8 años, 5 años estén terminando su formación profesional, ahí va a estar el empleo esperándolos. Y si ellos no están preparados, obviamente pues va a llegar otra persona, porque ya en este mundo globalizado. Sí, no, de hecho se comentaba. Se les ¿no? va la oportunidad. Sí, se comentaba que ya una licenciatura es como ir a la primaria, o sea, hoy ya tienes que tener un doctorado, una maestría, un posgrado. Así ya es. La licenciatura es, sí, muy bien, pero no. Así es. Ya hay gente más preparada, ¿no? Dentro de las estrategias de éxito que practicamos con los jóvenes, además de todo lo que les comentamos, está la parte de la capacitación. ¿En qué habilidades tiene que desarrollar tu hijo? La parte de las matemáticas, la parte de la lectura, la parte de la computación y la parte del inglés. Con esos 4 ejes, que son los 4 ejes de nuestros bachilleratos, el chico llega ya con todas las herramientas a la universidad, no tiene ningún problema. Y no solamente a la universidad, sino al mercado laboral, porque a final de cuentas lo estamos preparando para que se desempeñen allá afuera, ¿no? Es la intención de esta capacitación, de apropiarse del conocimiento, ¿no? Para que ellos puedan defenderse en este mundo. Y tan difícil, ¿no? Que los mexicanos siempre decimos no nos gusta leer y no sabemos leer.
pero poco a poco, es como todo. Desafortunadamente el celular sigue siendo el gran competidor, ¿no? Pero una vez que se logran esas estrategias, ya el chico le encuentra el gusto, encuentra el reto y que logra las metas que se propone, sobre todo a nivel universitario. Lo que decíamos hace rato del aprendizaje significativo, ¿no? Sí. Debe haber un sentido, y si no existe ese sentido, pues no toma la iniciativa para conocer ese mundo nuevo. Claro. Aquí me gustaría agregar lo que dice el ingeniero Basurto y el ingeniero Celis. Nosotros, nuestra metodología como tal, ya viste la importancia que tiene la matemática y el español ya te lo hizo ver. En general, cuando tú haces un examen de opción múltiple, ¿ok? No importa, no importa cuántas opciones tú me pongas. Yo tengo 3 opciones por las cuales puedo errar esa pregunta. La primera es porque no tengo ni idea del tema. Entonces, si no tengo idea del tema, pues digo, pues no sé qué me estés preguntando, no sé. Claro. La segunda es que sí sé del tema, pero no estoy entendiendo lo que tú me estás preguntando. Por ejemplo, en un examen que son 128 preguntas y tienes 3 horas para contestarlo, claro, la verdad es que estás súper... Y además, ¿no? Decía el ingeniero Basurto que hay que manejar 4 ejes. Yo agregaría un quinto, que es la parte emocional, que es un control. En ese momento tus emociones están comiendo. Entonces es como que, bueno, mi futuro depende de esto. Sí. Entonces imagínate que te hagan la pregunta, ¿cuál de las siguientes no es una función de la célula? No es. Pero como yo estoy rápido y digo, ¿cuál de las siguientes es función de la célula? Obviamente de los 4 incisos, 3 son funciones de la célula y solo la respuesta correcta es una. Claro. Entonces yo veo la primera y como solo leí cuál de las siguientes es la función de la célula, es esta. Claro. Esa pregunta puede ser la diferencia entre que tú te quedas y tienes futuro o no te quedaste. Una sola pregunta. Por eso es que nosotros en nuestra metodología, cuando hacemos el examen diagnóstico, el siguiente paso, antes de pasar a los contenidos, les damos un taller para que vean la parte de matemáticas. ¿Por qué? Porque requieren de todas las bases para construir todo lo de matemáticas, que ya viste que es el 40% del examen, y además un taller de habilidad lectora. ¿Para qué? Para que ellos generen las herramientas para defenderse de esa situación. Porque en verdad, una pregunta es la diferencia entre te quedas y no te quedas. Claro. No hay más. 103 aciertos es el corte. Pero yo tuve 112. No te quedaste. No eres. Y en la UNAM, o sea, para entrar a la universidad es peor, porque aquí al menos te van a dar una opción. En la UNAM como tal ya te quedaste un año sin estudiar. Y nos vemos el siguiente año. Ahorita que mencionas eso, alguien me pregunta, oye, ¿qué es más importante, las matemáticas o español? Le digo, a ver, la parte de la lectura es fundamental y yo la marcaría como primer paso. Porque en un problema que te plantean en un examen, como lo mencionas, si tú no entiendes el problema, si no lo leíste correctamente... Aunque tengas muchas matemáticas, no lo vas a hacer Así correcto. es, aunque seas experto en matemáticas, no lo vas a poder resolver. Le decimos a los muchachos, si tú entiendes el problema, ya llevas el 50% de la respuesta. Claro. Sí, de hecho. Pero si ni siquiera entiendes qué te están preguntando, ¿cómo le vas a entrar? ¿No? Por supuesto. Entonces, esa parte es fundamental, ¿no? Yo creo que la lectura y el razonamiento, ¿no? Sí, y me faltó, perdón, la tercera es que no rellenes bien el alveolo. Sí. Porque si no lo rellenas bien, te sales o lo tachas mal, pues... O le haces hoyo, ¿no? De tan nervioso que estás, le haces hecho, hay muchas recomendaciones. Y ya la toman como mal, ¿no? Si rompes la hoja, por ejemplo, también ya te la toman como mal, ¿no? Porque dices, no sé si son muchas las recomendaciones que se le dan a los jóvenes en ese sentido de la estrategia que deben de seguir a la hora del examen. Y como en los cursos se les aplican, además de una gran cantidad de ejercicios, el examen simulacro, que el examen simulacro es, inclusive en otras escuelas, fuera del contexto de las planteles, donde te enfrentas a mucha gente, ¿no? Y te das cuenta del nivel de competencia y te enfrentas al estrés ese que es fundamental poder manejar a la hora del examen, ¿no? Entonces, eso también cambia mucho el hecho de que él ya haya tenido esa vivencia previa a la hora del examen real. Yo recuerdo cuando era el examen en el Estadio Azteca, ¿no? Lo llegaron a aplicar en el Estadio Azteca. Era impactante verdaderamente. Llegaban los jóvenes, salían del túnel y se desmayaban. Literal, se desmayaban. No, es que sí, imagínate, de tanta gente, tanta competencia, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ahí vamos y las cosas son muy, muy buenas. Hoy por hoy seguimos siendo el número 1 en este tipo de cursos y afortunadamente... Ya van mejor. Sí, va bastante bien, ¿no? De hecho, yo creo que si podría dar algunos números para que vean la importancia de la cantidad de alumnos que presentan, nada más para que nos demos una pequeña idea. Una idea de este examen. De los estadios aztecas. De lo que realmente es, como la cantidad, en cantidades, aquí el ingeniero nos puede... Sí, este examen de ingreso a bachillerato lleva 29 años y su objetivo principalmente era que todos los alumnos se quedaran en una escuela.
que no se duplicaran los lugares. Y se ha cumplido ese objetivo. El problema es que hay una gran demanda por escuelas principalmente de la UNAM, ¿no? La UNAM solamente aceptó en el último examen a 31,000 alumnos y la pidieron 150,000. Entonces hay 130,000 alumnos que la UNAM les dice no hay lugar para ti. En total ha fluctuado la cantidad de alumnos o aspirantes a un lugar. En estos 29 años la cantidad menor ha sido de 245,000 alumnos y ha llegado hasta 315,000, lo más alto, y con la pandemia disminuyó, nuevamente va subiendo, y en el último año fueron aproximadamente 310,000 aspirantes a un lugar, ¿no? No es una competencia fácil, ese es a veces un error que se comete, el creer que esto es un examen como los que te van a aplicar en una materia, un parcial, y estudias exactamente igual como se estudia, con el teléfono en la mano, con escuchando música, cantando, bailando, viendo la televisión. Eso es algo totalmente diferente. Y cuando no se hace conciencia de eso, se preparan exactamente igual como se preparan para un examen parcial en su secundaria. Y ahí es donde viene el gran problema, ¿no? Es un examen totalmente distinto, con una estructura diferente, con materias que nunca han visto. Por ejemplo, nunca han visto como tal la materia de razonamiento verbal, de razonamiento matemático. Entonces, y hay temas que a veces no vieron o que no se acuerdan porque abarca temas de primero, de segundo y de tercer año. Entonces, el examen no es tan fácil como muchas personas piensan. En una ocasión una señorita me decía, fue a la junta acompañando a su hermano y dice, es que mi papá no quiere que mi hermano tome el curso porque dice que él se quedó y él no tiene por qué tomar curso, se tiene que quedar igual que él se quedó. Y le pregunto, ¿hace cuántos años hizo examen tu papá? Hace como 35 años. Le digo, era otro mundo. ¿Y qué escuela quiere tu hermano? La prepa de la UNAM. Entonces le digo, son otras cosas. No aceptar la realidad es un gran problema que tiene el ser humano, o no adaptarse, porque nos cuesta mucho trabajo la adaptación. Eso es lo que va a dificultar el éxito de un aspirante a un examen como estos. Entonces, escuelas como la preparatoria número 6 la piden alrededor de 29,000 alumnos y solamente tiene lugar para 1,300. Entonces hay muy poquito lugar, hay una competencia muy grande, entonces eso es lo que va a generar que el alumno tenga que enfrentarse a un examen en donde, como mencionaba, hay cosas que ni siquiera ha visto y que tenga que prepararse bien. Hay muchas formas de prepararse, ¿no? Lo puede hacer con alguien de la familia, lo puede hacer con un curso, lo puede hacer estudiando por su cuenta, comprando una guía. Lo importante es que tomen esa decisión de hacerlo. De quererlo hacer. Porque el tomar la decisión de prepararte de la manera que puedas o de la manera que tú creas más conveniente ya va a marcar una diferencia. Desde mi punto de vista, de los 300,000 alumnos que hacen este examen, yo estimo que cuando más un 30% se prepara para presentarlo. Los demás, así como se despiertan el día de hoy, van a presentar. Lo que te dije hace rato, ¿no? En las aplicaciones se ven cosas muy especiales, algunas hasta graciosas podríamos llamarlas. El año pasado me tocó ver afuera de una sede de aplicación una persona que estaba con velas, rezándole para que a su hijo le fuera bien en el examen, ¿no? Con 2 velas así en la mano. Hay alumnos que salen y terminan este examen en 1 hora. Y hay otros que llegan corriendo porque se equivocaron de hora, de sede, llegan 1 hora tarde. Entonces unos van llegando corriendo y otros ya empiezan a salir. Ay, bien fregón porque acaban en 1 hora. Al primero que sale, los papás que están afuera le aplauden. Yo en mi cabeza digo, que lo regresen, que no le aplaudan, ¿no? Pues digo, yo fui el primero, ya acabé, yo gané. Un examen de ese estilo no es posible que lo hagas en 1 hora. Una recomendación que yo daría a los padres de familia en el remoto caso de que su hijo no lograra el éxito en el examen, en ocasiones los padres de familia dicen, no, ahora que se quede en esta escuela, ¿por qué no le echó ganas? No, darle esa segunda oportunidad, darle ese segundo chance. Comentábamos que muchas veces es cuestión de madurez, muchas veces también es cuestión de prioridades. Los jóvenes a esa edad están en los 15 años, por favor. No tienen prioridades. No tienen prioridades de la escuela. Son sueños, el mundo es muy diferente a los 15 años. Pero cuando ellos se enfrentan a esa realidad de que, no me quedé, toman el curso nuevamente o toman el curso por primera vez, su enfoque es completamente distinto a lo que hicieron la primera vez. Además, ese año les permite madurar increíblemente. O sea, el cambio que se da en estos jóvenes en ese año es fundamental y es muy positivo, ¿no? Es muy gigantesco. Yo diría, por ejemplo, nada más la parte de este cierre comentando que hice el ingeniero, también es la parte de que entiendan que es un concurso.
Entonces, para un concurso te tienes que preparar, pero Claro. que también los papás, y se los digo abiertamente, papás, vean la dificultad que es este concurso. De 300,000 personas que quieren presentar, te están diciendo que 30,000 quieren una prepa y que solo 1,500 se van a quedar. Significa de los 30,000 que quisieron, el 5% Claro. se está quedando en esa prepa. O sea, 1 de cada 20 se está quedando en ese lugar. Y sí es importante que el alumno se quede donde él quiere estudiar. Claro. Porque si después lo mandas a las últimas opciones, ellos tienen que tener 3 horas de ida, 3 horas de regreso, 2 horas, van a una zona donde es una zona insegura, tienen problemas, él va a empezar a reprobar, tener problemas, va a dejar la escuela La y se vuelve deserción. la parte de deserción, exactamente. Ay, pues se nos acabó el tiempo, nos faltó todavía tema, pero nada más quiero mandarle un saludo que nos está viendo a Elizabeth Medina García, saludos al ingeniero Francisco Celis, al ingeniero Rubén Basurto de CONAMAT, Alberto Peña, saludos, Elia Sara Careaga, Omar Sánchez, es importante abordar esos temas ya que muchos jóvenes compiten por un lugar de alta demanda. A Lourdes González, ingeniero Francisco Celis de CONAMAT, le manda un saludo a la familia. Y a Marisol Aragón, CONAMAT, excelente opción para preparar el examen de Comipems. Esos son los comentarios rápidamente para ustedes. Y bueno, quiero agradecerles y hacerles la amplia invitación al regreso, porque nos faltó hablar del tema de que quieren eliminar este examen Comipems ahora con la nueva administración. Entonces, bueno, yo les invito y les dejo la invitación abierta para que podamos volver a hablar del tema, porque ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo todo lo que nos pudieron compartir al público que nos está viendo. A mí, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, doctor, ingeniero, muchas gracias. A mi amigo Carlos, que siempre está tras bambalinas, que nunca quiere estar aquí, pero también aquí está trabajando siempre. Gracias, amigo. Gracias a todos ustedes por verme y nos vemos la próxima semana en punto de las 5. Yo sí te creo. Recuerda que yo soy Claudia y estoy aquí para escucharte. Gracias. Gracias, Bye. buen día. Este fue el programa Yo sí te creo. Escúchanos en la siguiente emisión, todos los martes a las 5. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.